aquel tiempo, salió Jesús con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas, el que lo iba a entregar, conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Judas entonces, tomando una cohorte y unos guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, entró allá con faroles, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que venía sobre él, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? Le contestaron. A Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús: Yo soy. Estaba también con ellos Judas, el que lo iba a entregar. Al decirles yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Les preguntó otra vez. ¿A quién buscáis? Ellos dijeron: A Jesús el Nazareno. Jesús contestó: Os he dicho que soy yo. Si me buscáis a mí, dejad marchar a estos. Y así se cumplió lo que había dicho: no he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al criado del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: Mete la espada en la vaina. ¿Me ha dado mi padre, no lo voy a beber? La cohorte, el tribuno y los guardias de los judíos prendieron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero a Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote de aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y el otro discípulo seguían a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote, y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedó fuera a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La criada portera dijo entonces a Pedro: ¿No eres tú también de los discípulos de ese hombre? Él dijo: No lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero, porque hacía frío, y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie, calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó: Yo he hablado abiertamente al mundo. Yo he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que me han oído de qué les he hablado. Ellos saben lo que yo he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias que estaba allí le dio una bofetada a Jesús diciendo: ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús respondió: Si he faltado al hablar, muestra en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie calentándose, y le dijeron: ¿No eres tú también de sus discípulos? Él lo negó, diciendo: No lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le cortó la oreja, le dijo: ¿No te he visto yo en el huerto con él? Pedro volvió a negar, y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era el amanecer, y ellos no entraron en el pretorio para no incurrir en impureza y poder así comer la Pascua. Salió Pilato afuera, a donde estaban ellos, y dijo: ¿Qué acusación presentáis contra este hombre? Le contestaron: Si este no fuera un malhechor, no lo entregaríamos. Pilato les dijo: Lleváoslo vosotros y juzgadlo según vuestra ley. Los judíos le dijeron: No estamos autorizados para dar muerte a nadie. Y así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó. ¿Dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí? Pilato replicó: ¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le contestó: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos, pero mi reino no es de aquí.
Pilato le dijo. Entonces, ¿tú eres rey? Jesús le contestó. Tú lo dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le dijo. ¿Y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo. Yo no encuentro en él ninguna culpa. Es costumbre entre vosotros que por Pascua ponga uno en libertad. ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Volvieron a gritar. A ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Y los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y le echaron por encima un manto color púrpura. Y acercándose a él le decían, Salve, rey de los judíos. y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo, Mirad, os lo saco afuera para que sepáis que no encuentro en él ninguna culpa. y salió Jesús afuera, llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo, He aquí al hombre. Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y los guardias gritaron, Crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo, Lleváoslo vosotros y crucificadlo, porque yo no encuentro culpa en él. los judíos le contestaron, Nosotros tenemos una ley, y según esa ley tiene que morir, porque se ha hecho hijo de Dios. Cuando Pilato oyó esas palabras, se asustó aún más. Entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿De dónde eres tú? pero Jesús no le dio respuesta, y Pilato le dijo, ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? le contestó, Ninguna autoridad sobre mí si no te la hubieran dado de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde este momento, Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban, Si sueltas a ese, no eres amigo del César. Todo el que se hace rey está en contra del César. Pilato entonces, al oír estas palabras, sacó afuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el sitio que llamaban el enlosado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía, y dijo Pilato a los judíos. He aquí vuestro rey. Ellos gritaron. Fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo. A vuestro rey voy a crucificar. Contestaron los sumos sacerdotes. No tenemos más rey que el César. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y cargando él mismo con la cruz, salió al sitio llamado de la calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y en medio Jesús. Y Pilato escribió un letrero y lo puso encima de la cruz. En él estaba escrito, Jesús, el Nazareno, el Rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos, porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato, No escribas el rey de los judíos, sino este ha dicho, yo soy el rey de los judíos. Pilato les contestó, Lo escrito, escrito está. los soldados, cuando crucificaron a Jesús, cogieron su ropa, haciendo 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida de toda una pieza de arriba abajo, y se dijeron, No la rasguemos, sino echemos a la suerte a ver a quién le toca. así se cumplió la escritura, se repartieron mis ropas y echaron a suerte mi túnica. Esto hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás, y María la Magdalena. Jesús, al ver a su madre, y junto a ella al discípulo al que amaba, dijo a su madre, Mujer, ahí tienes a tu hijo, luego dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. y desde aquella hora el discípulo la recibió como algo propio. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, para que se cumpliera la escritura, dijo, Tengo sed. había ahí un jarro lleno de vinagre, y sujetando una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo, se la acercaron a la boca. Jesús, cuando tomó el vinagre, dijo, Está cumplido. e inclinando la cabeza, entregó el espíritu.
Los judíos entonces, como era el día de la preparación, para que no se quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día grande, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y que los quitaran. Fueron los soldados, le quebraron las piernas al primero y luego al otro que habían crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados, con la lanza, le traspasó el costado, y al punto salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que también vosotros creáis. Esto ocurrió para que se cumpliera la Escritura: no le quebrarán un hueso. Y en otro lugar la Escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que le dejara llevarse el cuerpo de Jesús. Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mixtura de mirra y áloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en los lienzos con los aromas, según se acostumbra a enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos empezado nuestro camino de Cuaresma con una frase pronunciada por el apóstol Tomás en un momento crítico para la evolución del grupo de los discípulos de nuestro Señor. Habían ido a Betania porque estaba Lázaro muy grave, y Pedro le había dicho a Jesús que no debían de ir, que además habían ya pasado unos días, que seguramente Lázaro habría muerto y que le estaban buscando para matarle. Jesús le dijo: tengo que ir, la muerte de Lázaro ha ocurrido para dar gloria a Dios. Él sabía bien que le iba a resucitar. Y entonces intentaron disuadirle. Jesús se enfrenta con San Pedro, le llama incluso demonio, ¿no? Apártate de mí, Satanás, que me haces tropezar. Vale. San Pedro tenía una buena intención, que no mataran a Cristo. Decide ir a Betania, que está al lado de Jerusalén, y entonces Santo Tomás dice: vamos también nosotros a morir con él. Esta frase ha marcado el inicio de nuestra Cuaresma cuando empezamos el miércoles de ceniza. Vamos a Jerusalén, subamos a Jerusalén, vamos a la cruz, a morir con él. Y la propuesta de este tiempo de conversión, de estos 40 días hasta que ha llegado este momento, este Viernes Santo, ha sido acompañar a Cristo no solo con el sentimiento o con la meditación, sino cargando con nuestra propia cruz, por Él, por amor a Él, por agradecimiento a Él. Él cargó con una cruz que no era suya, que era nuestra, la hizo suya. Y nosotros, por agradecimiento a Él, cargamos con nuestra cruz y la aceptamos, la hacemos nuestra. Nos la ha puesto la vida, nos la ha puesto los demás, por agradecimiento a Él, para poder ser sus discípulos, por amor a Él, la aceptamos. Y a veces es una cruz bien pesada, nunca tanto como fue la suya. ¿Qué hubiera ocurrido si ante aquella insistencia por parte de Pedro, que seguramente era el portavoz del resto de los apóstoles, que amaban a Jesús y que tenían miedo? ¿Qué hubiera ocurrido si Jesús hubiera dicho: no voy a Jerusalén, voy a esperar un poco? Llevo 3 años de vida pública, voy a cumplir 33 años, soy joven, vamos a esperar un poco, vamos a esperar a los 40, por ejemplo, a ver si cambian las cosas, a ver si tengo más apóstoles, en fin, de cualquier cosa.
¿Qué hubiera ocurrido si Jesús no hubiera subido a la cruz, si no hubiera ido al Calvario? ¿Qué hubiera sucedido si Jesús no hubiera muerto por nosotros, si no hubiera pagado el precio de la sangre, si no hubiera estado allí crucificado, pronunciando desde lo alto del madero, desde el más duro púlpito que ha existido nunca, aquellas 7 palabras dirigidas a cada uno de nosotros? ¿Qué hubiera ocurrido si Jesús no hubiera aceptado la cruz? Repito que era nuestra cruz. ¿Habríamos sido redimidos? No lo sé, los teólogos tienen que decir eso. Si quizá hubiera bastado una gota de sangre del Redentor, pero desde luego no hubiera sido igual. No le habríamos visto sufrir, morir. Y por lo tanto, quizá hubiéramos tenido una excusa cuando tenemos problemas para decir: tú de esto no sabes nada. Tú de sufrimiento no tienes ni idea. Tú no sabes lo que es sufrir. Esto evidentemente no se lo podemos decir. Pero ¿qué hubiera ocurrido si, aún subiendo Jesús, decidiendo subir a la cruz, no hubiera dicho Tomás: vamos a Jerusalén a morir con él, y los demás le hubieran seguido, incluso el reacio Pedro? ¿Qué hubiera ocurrido si hubieran dicho: pues te vas tú solo, Tomás, que yo no me voy? ¿Y si no hubieran ido con él? Jesús habría marchado, seguro. Pero si no hubieran habido ese grupo que va con él, que le acompaña, aunque luego ya sabemos, al final, después del prendimiento en el huerto, hasta el valiente Pedro se echó para atrás y le negó 3 veces. Bueno, pues esta hipótesis, que no ocurrió, los discípulos fueron con Jesús, dispuestos a morir por él y con él. Esto podía pasar y puede pasar con nosotros, porque nosotros vamos a Jerusalén cargando con nuestra cruz. Pero ¿qué hubiera pasado? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede cuando no cargamos con nuestra cruz? ¿Qué sucedería si esa mamá, que está embarazada y que tiene dificultades de todo tipo, por ejemplo, económicas, decidiera matar a su hijo? ¿Cuántos niños morirían? Mueren millones a lo largo del año. Pero ¿cuántos más morirían? Si no fuera porque esa mamá dice: ahora este niño es una cruz, pero es una cruz que abrazo y le permito vivir. ¿Y qué sucedería si ese anciano o ese enfermo terminal no tuviera a su lado una persona que, aún a pesar del cansancio, le sigue cuidando y queriendo? ¿Qué sucedería, como ya pasa, si le convencieran para que lo mejor es que pidiera el suicidio asistido? ¿Cuántos morirían no solo con un dolor físico más o menos tolerable gracias a las medicinas, sino con un dolor espiritual en medio de una soledad terrible, porque aquellos a los que ellos tanto han amado y que les deben la vida, les han dejado solos? ¿Qué ocurriría? ¿Qué ocurriría si ese padre, en lugar de trabajar para sacar adelante a sus hijos, se gastara el dinero en borracheras o en otras mujeres? Ya sabemos que eso sucede, por desgracia, pero ¿qué sucedería si ese padre que lucha por ser fiel en su matrimonio y por cuidar de su familia, y a veces no es fácil, sobre todo cuando tienes hijos adolescentes, que pase lo que pase, siempre tienes tú la culpa de todo y que eres un inútil absoluto según ellos, y a pesar de todo les quieres y les cuidas? ¿Qué sucedería si no quisiera ese padre cargar con su cruz? ¿Qué sucedería si ese hombre o esa mujer decidiera rendirse como otros y aceptar un soborno, corrupción, en lugar de decir: no, mira, yo prefiero ser pobre pero honrado? ¿Qué sucedería? ¿Qué sucedería en el mundo
si millones, pero muchos millones, de los 1.300 millones de católicos que somos, muchos de ellos, no sé qué porcentaje, 10%, 20%, no lo sé, pero muchos millones no le dijeran al Señor cada día, por ti, contigo, por ti, contigo. ¿Qué sucedería? ¿Cómo sería este mundo? ¿Cuánto dolor, además del que ya hay, cuánto dolor habría? ¿Cuántas muertes? ¿Cuánta injusticia mayor? Y cuánta caridad no se haría, cuántas bocas no se saciarían, cuántas lágrimas no se enjugarían, si no fuera porque hay muchos, muchísimos hombres, mujeres, adultos, jóvenes, niños, que por amor a Jesús le dicen, tú has cargado con tu cruz por mí, y yo voy a cargar con mi cruz por ti, por agradecimiento a ti. Tú lo has hecho por mí, yo, Señor, por ti. Y esto es lo que tenemos que pensar en este Viernes Santo. Hemos subido a Jerusalén con Cristo. Hemos subido con Él voluntariamente, dispuestos a morir con Él y por Él. Pero no es un sentimiento solamente, no es una frase, es una realidad cotidiana. Y hoy, Viernes Santo, digámoselo una vez más, contigo. Contigo quiero estar crucificado, contigo. Por ti quiero estar crucificado. Y solo te pido, Señor, solo te pido que me ayudes para que esto sea verdad. Lo mismo que tú no te bajaste de la cruz, ayúdame, Señor, para no bajarme yo tampoco de la cruz. Lo mismo que tú, por amor a mí, llegaste hasta el final y dijiste, todo está cumplido. Ayúdame, Señor, también a mí, que soy débil y pecador y frágil y que me da mucho miedo sufrir. Ayúdame, Señor, a decir, por amor a ti, por agradecimiento a ti, ayúdame, Señor, a decir y a hacer, todo está cumplido y a llegar hasta el final. Gracias, Señor. Has dado la vida por mí y me has enseñado cuál es el camino de la verdadera felicidad, amar hasta dar la vida. Ayúdame, Señor, a amar como tú has amado, amarte como tú me has amado. Que así sea.